¿Quién la ha leído por ahí? El efecto del fármaco en el organismo. ¿Ya? Bien. ¿Algo más aparte de eso? ¿Es el efecto del organismo al fármaco? O sea, ¿cómo lo metaboliza? O sea, el fármaco del organismo y el organismo del fármaco. Era algo por encima, como todo el trayecto que sigue el fármaco en el cuerpo. ¿Ya? Fármaco que sigue el cuerpo al cuerpo. Lo que el organismo le hace el medicamento como tal. ¿Ya? Básicamente es el elemento del fármaco, si el organismo interacciona puede causar, básicamente cuál va a ser su trayecto. ¿Ya? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la reacción que va a tener el organismo? Claro. ¿O cuál es la reacción que va a tener el medicamento? No, ¿cuál es la reacción del organismo al medicamento? ¿Ya? Tiene otro término, ¿eh? Ya, hay farmacocinética y farmacodinámica. Sí. Esa va más con farmacodinámica. ¿Algo más aparte de lo que ya comentaron sus compañeros? ¿Cuál es el efecto del medicamento al organismo, el farmacocinético? ¿Es el? Efecto del medicamento al organismo. ¿Sí? ¿O al revés? Al revés. Al revés. Es el efecto del organismo al medicamento, ¿no? Y involucra, porque ahí dijeron absorción, metabolismo, distribución y eliminación. ¿Solamente en el cuerpo humano? ¿Estudio del fármaco en el cuerpo humano? ¿En las personas? En las células. ¿Células? ¿Células vegetales? ¿Animales? Animales. ¿Vivos? ¿Seres biológicos? ¿Ah? Seres biológicos. Seres vivos, ¿no? O sea, puede ser también un perro. perro, un animal, ¿no? Sí. ¿Algo más? Farmacocinética, que hayan leído. ¿Sí? Este es un caso clínico, ¿de acuerdo? Siempre en todas las clases de teoría vamos a empezar con un caso clínico, ¿de acuerdo? Para aplicar, ¿no?, la farmacología, lo que estamos estudiando en el día de hoy, ¿ya? Bien, ¿algún voluntario que quiera leer el caso? Solamente leer nada más. ¿Ya, doctora? Universitaria, 19 años, con enfermedad desde hace 2 días, distribuida en vincha, de moderada intensidad, que no empeora con el esfuerzo. Toma supracal, 1 gramo, 2 tabletas cada 6 horas, dosis máximas 1 gramo cada 6 horas. Al tercer día presenta náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia y somnolencia. En emergencia se le diagnostica insuficiencia hepática aguda por paracetamol. ¿Seguimos las preguntas? Supracal, paracetamol y acetaminofén son nombres comerciales o genéricos. El paracetamol tiene buena o mala absorción por vía oral. Explique. Su vida media es menor, mayor o igual a 6 horas. Explique. La insuficiencia hepática es efecto adverso o tóxico. Explique. La insuficiencia hepática involucró la fase 1 o 2 del metabolismo o ninguna. El paracetamol es analgésico, antipirético o antiinflamatorio. Muy bien, gracias. ¿Se entiende el caso? ¿O hay algún concepto, algo que no? ¿Con toda confianza? ¿Sí? Entienden todos los términos, ¿no? Ictericia, somnolencia, todo, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Creo que se queden con esto, ¿ya? Saber, ¿no?, cuando el fármaco tiene nombre comercial o es un genérico. Ver tema de absorción, ¿ya? Porque comentaron algo de la absorción. Luego, tiempo de vida media, término importante, ¿ya? Luego, efecto adverso o tóxico, también vamos a ver. Metabolismo, ¿no? Porque también lo comentaron, ¿ya? Metabolismo de los medicamentos. Y su clasificación, ¿no? Analgésico, antipirético o antiinflamatorio. Esto lo vamos a resolver entre todos al final, ¿ya? Al final de la clase. Entonces, bueno, farmacología, ¿qué cosa es? Bueno, viene del griego farmacón, que es medicamento, y luego tratado, ¿no? La ciencia del tratado del estudio de los medicamentos. Un fármaco es una sustancia química, ¿ya? Un principio activo que interacciona con un sistema biológico, ¿no? Puede ser una persona, un individuo, un animal, modificando su comportamiento, ¿ya? El efecto puede ser favorable, terapéutico. Normalmente damos medicamentos para favorecer a la persona o al paciente, ¿no? No para empeorarlo. Pero a veces es desfavorable el efecto por los efectos adversos y tóxicos. Entonces, fármaco es igual a un principio activo. Este principio activo normalmente es
lleva el nombre genérico. Por ejemplo, paracetamol, principio activo, se vende como, encontramos como paracetamol. Ácido acetilsalicílico, principio activo, como genérico, ácido acetilsalicílico. ¿De acuerdo? Si fuera aspirina, estaría acá abajo. Medicamento es el principio activo, por ejemplo, ácido acetilsalicílico. Le agregamos algún compuesto más, un excipiente, ¿de acuerdo? Y puede seguir siendo ácido acetilsalicílico o comercial, aspirina o Eutrin o otro nombre comercial. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Ya? En nuestro caso, teníamos paracetamol o acetaminofén. Y medicamento sería el Supracal. Sería ya el comercial, que es paracetamol, los excipientes y lo viene como comercial. Entonces, dentro del perfil farmacológico tenemos la farmacocinética y la farmacodinámica. Vamos a ver el día de hoy la farmacocinética. ¿De acuerdo? Lo que le pasa al fármaco dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, la farmacocinética es el estudia el paso del fármaco por el organismo en función de la dosis y el tiempo. Claro, la cantidad de medicamento que doy y la duración, ¿no? Vamos a ver absorción, distribución, metabolismo, expresión, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo, expresión. ¿Qué es la absorción? Cuando pasa el fármaco de un sitio de administración hasta la sangre. ¿Qué quiere decir? Que si el medicamento lo consumo y no llega a la sangre, ¿sería absorción? No. ¿Qué pasa si el medicamento lo administro por vía endovenosa? ¿Ahí habría absorción? No, ya no se ¿Por qué? salta el primer paso porque va Porque directamente está en la sangre. Si doy una crema, Sí, sí, cumple. ¿hay absorción? Sí. Vía vaginal, vía rectal, También. sublingual, También. ¿también qué? También También hay absorción. ¿Seguro? Sí, Tiene que ser. porque solamente la vía endovenosa era la que no cumplía con el principio de absorción. Solamente la vía endovenosa no hay este paso de absorción. En algunos casos van a haber absorción rápida, ¿no? Pero La sublingual es más rápida. es más rápida, pero sí hay absorción. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué es más rápida? La vida sí me ¿Ah? ¿Por qué cuando un paciente está con la presión alta, póngale un captopril sublingual, ¿no? Chácalo. Porque llega más rápido al sistema venoso. ¿Por qué llega más rápido el sistema Por los venoso? capilares que se encuentran en la zona, que son únicos absortivos, si me acuerdo ya por el ¿Ya? Hay mucho mayor absorción. absorción, mayor circulación y por eso llega rápidamente la circulación. Es por eso también que se dice que también la intravenosa es la que promete mayor absorción debido a que no pasa por el paso hepático. Ahí pasa para que exacto. Además, esas venas van a desembocar directamente al vena cava superior. La vena cava. Entonces, ya está directo. Muy bien. Distribución, ¿no? Cuando el fármaco está en la sangre y luego empieza a pasar a los tejidos, ¿no? Y metabolismo, ¿no? Cambios en la composición de este fármaco, naturaleza, principalmente en el hígado, sobre todo el hígado, ¿ya? El principal órgano descubre la mayor cantidad de metabolismo. Para inactivarlo o para se modifica, ¿no? Y para poder excretarlo, ¿no? Cambian algunas propiedades físico-químicas para poder eliminarlo, ¿de acuerdo? Hay algunos medicamentos que entran como un prefármaco o una prodroga, ¿de acuerdo? Que no están activos, ¿de acuerdo? Por sí solos no tienen efecto, ¿de acuerdo? Tienen que transformarse, tienen que cambiar, ¿de acuerdo? Para que recién tengan un efecto, ¿de acuerdo? Se me ocurre, por ejemplo, existe la desvenlafaxina, que es un antidepresivo. Si tú lo das, de por sí, es una prodroga, pero necesita la transformación hepática, el metabolismo hepático, para volverlo una droga activa. Se convertiría en venlafaxina y ahí recién puede actuar, ¿ya? Y excreción, prácticamente es la eliminación ya del fármaco a través de la orina, las heces, respiración oral, la semen, leche materna, ¿de acuerdo? Hay medicamentos que van a tener paso por el hígado, hay medicamentos que no van a pasar por el hígado, no se van a metabolizar ahí. Por ejemplo, el paracetamol sí se metaboliza en el hígado, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera problemas hepáticos, ¿de acuerdo? Estaría contraindicado el paracetamol.
yo tengo un medicamento, por ejemplo la warfarina, que se metaboliza en el hígado, si tengo una cirrosis hepática, no le puedo dar warfarina. ¿De acuerdo? Si tengo un problema, no sé, pues renal, y el medicamento se metaboliza ahí, no puedo darle ese medicamento. ¿De acuerdo? O inclusive tendríamos que ajustar la dosis para poder administrarlo, ¿no? Pero con mucha precaución. Entonces, esta gráfica para mostrarnos, ¿no? Tenemos absorción, distribución, metabolismo, sobre todo hepático, y la excreción, sobre todo renal, ¿no? Acá tenemos las presentaciones de los fármacos. Este parece como un suero, ¿no? Se está administrando vía endovenosa, y como ves, pasa de frente, ¿no? No hay absorción, ¿no? Se salta de frente al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Luego tenemos cremas, tabletas, tenemos jeringas, jarabes, ¿de acuerdo? Cápsulas, comprimidos, ¿de acuerdo? Estos sí tienen que pasar, ¿de acuerdo? Por la absorción, tienen que pasar a barreras, ¿de acuerdo? Y se absorbe el medicamento cuando llega a la sangre. Acá el medicamento, la droga, puede estar de forma libre o unida a las proteínas plasmáticas, sobre todo, ¿cuál es la proteína principal? El albúmina. ¿Para qué? Para transportarlo a los receptores y llevarlo a los tejidos. Llega al hígado, se puede inactivar para luego eliminarse o se puede activar. ¿De acuerdo? Si es una prodroga, si es un medicamento que no es activo, se puede activar en el hígado. ¿De acuerdo? Y acá se forman los metabolitos y luego por el flujo sanguíneo renal se van a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos absorción, distribución, metabolismo, sobre todo por reacciones de conjugación, que no vamos a ver, ¿no? Oxidación, hidrólisis, ¿no? Y hay dos fases, fase 1 y fase 2, ¿no? Y luego tenemos la excreción, ¿no? Que puede ser, sobre todo, más frecuente por orina y vía renal, ¿no? Pero también tenemos una eliminación que es por la bilis y ya luego sería por las heces, ¿ya? Y esto, bueno, esto es farmacodinámica, ¿ya? Donde se ve más el tema de los efectos adversos, la parte del efecto tóxico, ¿no? Se ve la seguridad, la respuesta clínica, ¿de acuerdo? Acá más que nada vamos viendo cómo el medicamento va transformándose y cómo es su paso en el organismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una emergencia, ¿no? Y queremos que rápidamente el medicamento haga efecto, ¿no? Tenemos una arritmia cardíaca, ¿no? Está con dolor de pecho, tiene una frecuencia cardíaca de 200, ¿de acuerdo? Tiene palpitaciones, está descompensando, entonces no vamos a darle una pastillita, ¿no? No vamos a darle una amiodarona, una pastillita, porque tiene que pasar, ¿no? Tiene que ingresar, tiene que atravesar la barrera intestinal y recién llegar acá y recién distribuirse, ¿no? De frente usamos la vía endovenosa, ¿no? Para que actúe mucho más rápido, por ejemplo, ¿no? Si viene un bebito con vómito, fiebre, ya, no le puedo dar vía oral porque está con vómito, le doy un supositorio, ¿no? Usamos la vía rectal y le damos metamizol, que es para bajar la fiebre, vía rectal, ¿no? También por la vía rectal también se absorbe bastante bien, ¿ya? Sublingual y vía rectal, sobre todo por la circulación, ¿de acuerdo? Se absorbe bastante bien, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación clínica que tengamos el paciente, vamos a decidir qué vía de administración vamos a realizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a revisar, bueno, lo que es estos términos: concentración mínima efectiva, concentración máxima tolerada, vía de administración, cómo es la absorción, metabolismo, algunas fórmulas, volumen de distribución, el aclaramiento y el área bajo la curva, ¿ya? Estos son modelos farmacocinéticos, algunas fórmulas. Esta, por ejemplo, es bastante conocida, ya se usa bastante. Krokov, la fórmula de Krokov. Esto cuando tenemos un paciente que tiene problemas renales, ¿ya? Que tiene función renal, ninguna insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular cuánto medicamento le vamos a dar a ese paciente. Porque no le vamos a dar la misma cantidad, la misma dosis a un paciente que tiene el riñón al 100% con un riñón funcionando al 30%. Entonces, con esta fórmula vamos a determinar cuánto de ese medicamento tengo que administrar, ¿de acuerdo? Cuánto tengo que disminuir la dosis para que no haya problema de toxicidad, para que no se acumule, porque si tiene un problema de eliminación del fármaco, se acumula más y va a haber más efectos
adversos o inclusive toxicidad. ¿De acuerdo? Una fórmula. Después, luego el CL es el aclaramiento total, o sea, la cantidad de fármaco que se elimina a nivel renal, a nivel hepático, respiratorio o por otra vía que se pueda eliminar, ¿no? Vía de administración del fármaco, acá están todas. ¿Falta alguna? ¿Alguna vía de administración? ¿No? Piel, ¿no? Oídos, ojos, nariz, boca sublingual, parches, epidural, rectal, vaginal. ¿Ah? ¿Cavidad? Cavidad, orificio. Está descubriendo todo casi. La administración del fármaco. ¿De acuerdo? Fármacos con nanopartículas. ¿Qué saben de las nanopartículas? ¿Han leído algo? ¿Han podido investigar? Está de moda, bastante investigación de esto últimamente, ¿no? Nano, ¿no? Son partículas microscópicas, ¿no? ¿Y por qué se utiliza en farmacología? Para darle mayor efecto terapéutico a los medicamentos, ¿no? Va a transformar la composición del medicamento. ¿Qué quiere decir? De que va a durar más tiempo en el cuerpo, no se va a eliminar tan rápido, va a saltar algunas barreras inmunológicas, ¿de acuerdo? Va a poder ingresar a lugares donde antes no podía ingresar, ¿no? Sobre todo se ve en enfermedades donde hay mucha resistencia, ¿no? Por ejemplo, en tuberculosis, donde hay mucha resistencia, por ejemplo, se está aplicando nanopartículas para que los medicamentos sean mucho más eficaces, ¿de acuerdo? Y esto es lo de la fármacos con nanopartículas, es todo un mundo, ¿ya? Si les interesa investigar, leer, métanse a internet y investiguen un poquito, ¿ya? Pero básicamente es cambiar la composición de fármacos, ¿de acuerdo? Para que sean mucho más rápido su absorción, su distribución, ¿de acuerdo? Y mejorarían la farmacocinética, ¿ya? O vías de administración, lo que ya habíamos visto en la gráfica, ¿no? Oral, sublingual, rectal, tipo de vía, forma farmacéutica, ¿no? Si es vía oral, bueno, gotas, jarabes. Si es una venosa, ampollas, ¿no? Si es parenteral, también, bueno, ampollas, subcutánea también, inhalatorias, aerosoles, ¿de acuerdo? Ventajas y desventajas, ¿no? ¿Por qué en una determinada situación, ¿no? ¿Por qué doy una vía oral y no doy una vía endovenosa? Y así podemos ir comparando, ¿no? Por ejemplo acá, vía oral, ventajas. Económico, claro está, fácil de administrar, segura, práctica, ¿no? En cambio la endovenosa, necesitas un personal de salud que te administre el medicamento, ¿no? Y por lo general se utiliza en casos de emergencia, de urgencias, ¿no? Acá, por ejemplo, se pueden extraer los medicamentos. Desventajas. Una vez introducido el fármaco, no se puede retirar de circulación. Una vez que administras el medicamento, caballero nomás, ¿ya? Pero acá, ¿qué puedes hacer? La vía oral. ¿Ah? Un lavado gástrico. ¿Y eso en qué situaciones pasa? Que hacemos lavado gástrico. Envenenamiento. Intoxicaciones, sobredosis también, ¿no? ¿Y hasta cuánto tiempo tenemos para hacer el lavado gástrico? 6 horas. Si viene al día siguiente, 8 horas. horas, ¿no? 8 horas. 2, 3, 4, 6 horas. 6 horas como mucho, ¿ya? Si no, tenemos que poner el antídoto, ¿no? Si es que hay algunas reacciones, ¿no? Y así, ¿no? Poder ir viendo, leyendo, comparando, ¿no? Y poniendo situaciones clínicas. Ventajas, desventajas, por qué usamos una vía en comparación con la otra, ¿ya? Está ahí para que lo revisen. La vía parenteral, bueno, intramuscular, la aguja entra en 90 grados, subcutáneo 45, intravenoso 25, intraéptica casi al ras, ¿no? Intramuscular, subcutáneo, intravenoso, intravenoso. ¿Ya han puesto inyecciones? Sí. ¿En dónde han puesto inyecciones? ¿Los pacientes reales? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Ah? Para la familia. ¿Han llevado
sí el curso. Ah, ya estaba asustando, ¿verdad? Yo inyecté esteroides. Bien, muy bien. Ya vemos la familia. Bien. ¿Y qué le ponen? ¿Qué le ponen? ¿Agüita, agua destilada? ¿O realmente le ponen medicamentos? Marina, ¿ya? Medicamentos. Insulina. Yo inyectaba esteroides, profe. Ah, su madre, un deportista. No, a mí no. Yo no me inyectaba. Pero a mis amigos del gimnasio. Ah, lo al gimnasio. Sí, sí. ¿Novenoso cómo es? ¿Intramuscular? Intramuscular en una... Se debe doler, ¿no? ¿Se debe doler o no? Sí, les dolía bastante. Pero me dejaban practicar. ¿Ah? ¿Te dejas? ¿Alguien ha puesto bien novenoso? ¿Medicamento o suero? Medicamentos. Medicamentos y suero. La última vez que yo puse una medicación viendo en esa forma estaba en el Celum, me acuerdo. Ahí a todos solamente en particular. Pueden tener práctica, ¿no? Y ya una vez que aprendes la práctica ya. Bien. Perfecto. Bueno, y en la época de COVID sí, bastante subcutáneo, ¿no? La luxaparina, por ejemplo. Bien, y acá tenemos, bueno, ¿no? En la vía intramuscular, subcutánea, intravenosa, intradérmica, ¿no? La intramuscular, ¿qué se ponen? Vacunas, analgésicos, antibióticos, corticoides, ¿no? Importante, no más de 15 mililitros. ¿Ya? Esa es la capacidad que tiene la vía intramuscular, no más de 15 mililitros. ¿Ya? Entonces, si van a combinar medicamentos, que no sobrepasen los 15 mililitros. ¿Ya? Y de preferencia 10 mililitros nada más. ¿De acuerdo? ¿Dónde se pone? En el cuadrante superior externo del glúteo, deltoides, o lateral, vaso lateral interno de la pierna. Y se absorbe en 15 minutos, ¿ya? Hay una absorción rápida en 15 minutos de intramuscular. Subcutánea, heparina, insulinas, una dosis pequeña, hasta 2 mililitros solamente, una absorción lenta. Y intravenoso, ponemos medicamentos urgentes, sueros, ¿de acuerdo? Medicamentos diluidos. Y intravenosa, una absorción inmediata, como le dije, ¿ya? No hay una absorción, pero bueno, está lo catalogado como pruebas cutáneas, vacunas, todo el test de Mantoux, la prueba de tuberculina. Ya, esta es la famosa curva farmacocinética, ¿de acuerdo? Términos que hay que saber, ¿no? Latencia, es desde el momento que le pongo el medicamento hasta que empieza a actuar. Que sería el inicio de acción que coincide con la concentración mínima efectiva. ¿Ya? Es latencia, entonces la latencia, acá tenemos el tiempo, en el X y en el Y tenemos la concentración del fármaco, en la sangre. Entonces, si pongo una intravenosa, la latencia va a ser menor, ¿no? Porque se va a absorber inmediatamente. O sea, en vez de ser así la curva, si pongo una vía endovenosa, un fármaco endovenoso va a estar acá. Y la latencia baja. Si es vía oral, aumenta la latencia, ¿no? ¿De acuerdo? Sería una curva más aclarada. Esta es la latencia, ¿ya? Del tiempo que se administra el medicamento hasta que empieza a hacer inicio de acción. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos toda el área bajo la curva, que es la absorción, distribución, eliminación. Bajo la curva. Concentración, pico máximo del medicamento. Por ejemplo, este medicamento a las 2 horas ya llega a su pico máximo. ¿De acuerdo? Luego, tiempo de vía media. ¿Alguien sabe qué es tiempo de vía media? Ese es el tiempo, ¿de acuerdo? Pongo un medicamento, llega a los 3 microgramos a las 2 horas, ¿no? Entonces el tiempo de vida media tiene que ser en qué tiempo llegó a la mitad de la concentración del fármaco. Si tenía 3, cuando está en 1.5, o sea, la mitad de la concentración es el tiempo de vida media, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo de vida media es la concentración del fármaco, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que está, perdón, es el tiempo, ¿ya? Es el tiempo en el cual el medicamento está a la mitad, ¿no? Porque obviamente se está eliminando y justo cuando está a la mitad de su concentración inicial es el tiempo de vida media. Entonces si yo administro 10 unidades de insulina, ¿de acuerdo? Cuando llego a 5 unidades, busco el tiempo, ese va a ser su tiempo de vida media. ¿Ya? Vida media, luego tenemos concentración máxima tolerada o mínima tóxica. ¿De acuerdo? Y entre esta
Este rango, y este es el rango terapéutico, ¿de acuerdo? Esta es la dosis, la concentración que debemos conseguir con el medicamento. Si nos quedamos por acá, no vamos a tener efectos, ¿ya? No vamos a tener mejoría ni nada, ¿de acuerdo? Si nos pasamos de esa concentración, empieza los efectos adversos y toxicidad. ¿Qué es? No sería toxicidad. Tiempo de concentración máxima, acá donde llegó el pico, justo las 2 horas. ¿Ya? Entonces, tiempo y concentración del medicamento está. ¿Qué más? Estas curvas farmacocinéticas van a variar dependiendo de la vía de administración, ¿no? Intravenosa empieza de arriba, pero prácticamente no hay absorción, ¿no? Entonces es esta. La intramuscular es rápido en 15 minutos, ¿no? Se absorbe en 15 minutos, pico máximo, luego empieza a bajar. La subcutánea es Más prolongado. la azul y la morada es la violeta. ¿Ya? Entonces, esta que se utiliza en emergencia, esto puede actuar en 15 minutos, insulinas, vacunas y lo viola. Ya, acá por ejemplo ese es un medicamento sumatriptán, ¿de acuerdo? Que se utiliza para la migraña, ¿ya? Como preventivo de la migraña. Entonces tenemos por ejemplo, se puede administrar subcutáneo, ¿no? Rápidamente se absorbe, llega a su pico máximo y empieza a bajar, ¿de acuerdo? Subcutáneo. Tenemos tabletas de 100 miligramos, ¿no? ¿Ve cómo se demora? Se demora y llega al pico máximo. Luego una receta y luego empieza a bajar. 50 miligramos, obviamente menos concentración, ¿no? 25 miligramos, menos concentración del medicamento en la sangre. Intranasal, también llega, alcanza poca concentración en sangre y supositorio también, ¿no? Más o menos casi la parte esta de acá, ¿no? Entonces las diferentes gráficas de un mismo medicamento, ¿no? Pero diferentes concentraciones, dosis y vía de administración, ¿ya? La línea amarilla, ¿qué es? ¿Qué nos representa? ¿Qué vía? Intramuscular, diría. ¿Ya? ¿La verde? Oral. ¿La azul? Intravenosa. ¿La naranja, marrón? La crema. ¿La cremita? ¿Ah? ¿Supositorio? ¿No se parece al azul? Pero menos dosis. Menos 2. ¿Ya? Por eso no llega tanto, no tiene tanta concentración. Otro sí. ¿De acuerdo? Intravenoso, pero uno mayor dosis y otro menos dosis. ¿Ya? Esos picos es intravenoso. ¿Ya? Área bajo la curva. Bueno, para calcular usamos la F, que es la biodisponibilidad del medicamento, de la droga, dependiendo de la vía donde se administró, si fue intravenoso o por vía oral. Acá también tenemos que comparar el aclaramiento del medicamento de la droga. ¿Ya? Vamos a ver acá entonces, para calcular el área bajo la curva, ¿de acuerdo? Para calcular la biodisponibilidad en porcentaje, tenemos un mismo medicamento que se administra vía intravenosa y un medicamento que se administra vía oral. Entonces, para saber cuánto de ese medicamento que administré vía oral llegó a la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, su biodisponibilidad es la relación, ¿no?, entre el área bajo la curva del medicamento vía oral y el área bajo la curva del medicamento que se administró intravenoso. El mismo medicamento, por 100 nos da un porcentaje, ¿de acuerdo? Lo máximo es 100%, ¿ya? O el F1, ¿ya? F1 equivale a 100%, ¿de acuerdo? Y esto es, aplicaron esta fórmula para ver el mismo medicamento, pero en dos pacientes diferentes, que no va a ser igual, ¿de acuerdo? Porque no todas las personas somos iguales. Entonces tenemos un paciente X y un paciente Y, ¿de acuerdo? Entonces para calcular el área bajo la curva, tenemos que calcular el aclaramiento, luego lo vamos a sacar, el aclaramiento del paciente X, el aclaramiento del paciente Y, el área bajo la curva del paciente Y y el área bajo la curva del paciente X.
¿ya? Un poco para comparar una misma droga en dos pacientes diferentes, ¿ya? Y este es en un solo paciente, un medicamento vía oral y vía intravenosa, ¿no? Entonces, disponibilidad más que nada es del medicamento que se administró cuando llega a la sangre y el porcentaje, ¿ya? Absorción, ¿no? Que es la primera parte de la farmacocinética, ¿no? Tiene que ver con la liberación del fármaco, ¿de acuerdo? ¿No? Normalmente pues viene con una recubierta o una cápsula, ¿no? Tiene que liberarse, tiene que haber una disolución, tiene que haber un transporte de entrada a la circulación, una eliminación presistémica y una velocidad y cantidad de fármaco que accede a la circulación sistémica en su forma activa. Unidades de función fisiológicas, patológicas, heterogénicas, todos los factores que afectan a la liberación: la solubilidad del fármaco, tamaño de la partícula, viscosidad, temperatura, la liposolubilidad o hidrosolubilidad, naturaleza del fármaco, si es un ácido, es una base, y el grado de ionización. Características físico-químicas, preparación farmacéutica y administración, ¿de acuerdo? Tipo de transporte, un transporte celular activo, pasivo. El grado de ionización y pH tiene que ver, por ejemplo, en la parte de vía oral, ¿no? Sí, hay medicamentos, drogas que se absorben mejor con alimentos y hay medicamentos que se absorben mejor en ayunas. Hay medicamentos que dejan de absorberse porque el paciente está con medicación de antiácido, ¿no? Si tiene una gastritis, está con omeprazol o con un jarabe antiácido, va a dificultar la absorción, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso afecta a la absorción. Entonces tenemos transporte pasivo y activo del medicamento. Transporte pasivo tenemos transporte paracelular, difusión facilitada. En transporte activo tenemos primario, secundario. Usamos la bomba de sodio-potasio, ¿de acuerdo? Tenemos la endocitosis, ¿de acuerdo? Para insertar el medicamento. Y acá tenemos, por ejemplo, el medicamento que se une a un aminoácido, ingresa a la célula y luego por una enzima, grasa, se libera la droga para luego ir a su objetivo. Solamente conocer, mencionar que los medicamentos, hay, dependiendo de la célula o el órgano, tiene sus transportadores. ¿De acuerdo? En el intestino, en el hepatocito, en la barrera hematocefálica y en el riñón tienen sus transportadores, ¿ya? También un poco más de transportadores, ¿no?